Ser podcast. Ya hemos saludado, ya hemos despertado a Félix Martín, fiscal. Como cada semana abrimos el juzgado de guardia, hoy con el inicio, al menos las preliminares, para tener la información suficiente para ver si podemos emitir el veredicto. Vosotros también, como oyentes, ¿no? El jurado popular amplio, un juicio a la ONU. Hablando de juicios, Félix, que sé, y cuando esté ya acabado y sustanciado con sentencia en firme del juicio conjurado en el que estás ahora mismo, nos tendrás que hablar en su día, Félix. Lo haré, así vale. Lo haré, te lo prometo. Vale. Ahora no puedes decir absolutamente nada, quiero decir. Efectivamente. Vale, Ni no un puedes poco, decir, ni en plan, dejo ahí una cosica. No, pero ni el titular del... No, ahora te lo pregunto abierta, sinceramente, porque no tengo ni idea y no quiero meterte en ningún lío. Pero ahora tú puedes decir el juicio en el que estás, o no, esto no tiene que trascender. Vale. No como tiene que trascender. Que el de la abuela se sube al tejado, no se puede ni una pista, ¿no? Aunque haya crónicas periodísticas que dicen, pues en la primera sesión tal, pero tú como fiscal estás obligado a, como si esto en tu vida personal no fuera contigo. Efectivamente. No hay que secretos en este programa, Joder. los detectives. Hombre, el espía que todavía no hemos descubierto, que no nos hemos olvidado. Se queda uno loco ya con tantos secretos, jolín. Bueno, a ver, contexto. Finales de septiembre, crónica de Televisión Española. Todas las miradas estaban puestas en él. Trump ha vuelto al atril de la ONU para broncarla. ¿Para qué sirve?, se ha preguntado. La lucha contra el cambio climático para él es un timo. Y acoger a los migrantes os va a llevar al infierno. A Trump no le funcionaba el teleprompter y se le ha estropeado la escalera mecánica. Una metáfora para él de lo poco que le ofrece la ONU. Ante un mundo en guerra, él se postula para el Premio Nobel de la Paz. Todos dicen que me lo merezco. Pero los conflictos que prometió zanjar se recrudecen. Otros líderes están condenando el genocidio en Gaza y piden un Estado palestino. Pero Trump solo señala a un culpable de la guerra, los islamistas de Hamás, y dice que reconocer a Palestina sería una recompensa para ellos. Él tiene poder de veto y defiende un Estados Unidos fuerte. El secretario general de la ONU pide en cambio más multilateralismo. Nuestros principios están bajo asedio, lamenta. ¿Qué clase de mundo queremos?, le pregunta a un mundo en crisis. Bueno, de nuevo Donald Trump, el presidente norteamericano, que ese día insultó públicamente allí al foro, a la ONU, que anunció que Estados Unidos no iba a pagar parte de sus cuotas, que presentó un nuevo plan de paz para Oriente Medio sin contar con la ONU, el plan conocido ahora como Plan Trump, del que estamos hablando en positivo, está por los avances que se están produciendo esta madrugada. Bueno, y mientras tanto, Rusia sigue ignorando las resoluciones sobre Ucrania, Israel desobedece las llamadas al alto el fuego, buena parte del planeta empieza a preguntarse si la ONU, si Naciones Unidas sirve todavía para algo, y desde luego no es la primera vez que es una institución que la ONU está en crisis. Pero bueno, no sé si la más profunda, tampoco nos corresponde señalarlo a nosotros, una crisis que no viene de fuera, sino que viene de dentro, de las propias potencias que la fundaron. Y bueno, Félix, no sé si el veredicto en manos de los oyentes, ¿tú preferirías que pudiéramos tener un jurado popular de entre 18 y 35 años, con jóvenes de entre 18 y 35 años? Sí, hasta los 35 son jóvenes, jovencísimos. Sí, hombre, y hasta un poquito más también, pero bueno. Que dices tú que en realidad es la generación que en su momento mandará y tendrá que decidir en todo el mundo si la ONU sigue o no sigue, ¿no? Si tiene algún sentido. Es que fijaros, yo como por mi trabajo me toca hablar también con muchos chavales jóvenes de las universidades y todo esto. ¿Y qué sensaciones estás teniendo últimamente? La sensación es que piensan que es un invento, en general, no puedo generalizar, piensan que es un invento de gente mayor, antiguo, que no sirve para nada, que gasta dinero, y cuando hablas con muchos de ellos no saben del origen, del porqué, ni siquiera de las razones por las que falla. Y eso fue lo que me llevó, digo, tengo que hablar con mis chicos de Samanece y tenemos que hacer un programa para hacer un juicio. Ojalá lleguemos de aquí a muchos oyentes
de esa franja de edad, porque ellos en el fondo son la generación que lo va a decir. Oye, en general, por tu contacto profesional con jóvenes, ¿estás viendo? Es que era algo que ahora, hace un ratito estaba hablando con Mara Torres aquí, porque ellos hablaban, hoy el programa del Faro era sobre el progreso, y una compañera del programa, Paloma, hablando con gente joven en la calle, en la Gran Vía, como hace siempre, se encontraba como cierto ambiente de regresión, sobre todo lo que se podía deducir de sus palabras, de las conclusiones, de la visión que tienen de la política, del mundo. Y no sé si esto que dices, porque la primera conclusión que sacabas sobre lo que entienden los jóvenes, eso de que no sirve para nada, esto cuesta dinero y no avanza, esto es una idea muy trampista, ¿no? Fíjate si tienes razón, que nosotros seleccionamos jurados, con lo cual tienes un espectro sociológico por eso te pregunto. Importante. Sí, y en parte lo entiendo, ¿eh? Entiendo que si es tan difícil acceder a un trabajo fijo, la vivienda es imposible, y entonces mucha gente joven ve el discurso de los políticos como algo muy alejado de su realidad, y además que no les soluciona sus problemas diarios, ¿no? Por lo tanto, claro, eso no te tiene que hacer no ser consciente de la realidad del mundo en el que estás, pero sí tenemos que reflexionar los más mayores de que tenemos que hacer cómplices a los más jóvenes, porque si no, sí creo que nos enfrentamos o nos podemos enfrentar a una regresión. Y una cosa muy importante, chicos, no sé si lo veis, que a mí me preocupa mucho cuando hablo con los jóvenes, que ahora los chavales, la gente joven, se puede solo informar para que le digan lo que quieren oír. Ya. Y entonces se retroalimentan a través de las redes sociales y por el sesgo, ¿no? Por la forma en la que la red social, a través del algoritmo, te vende aquella información, lo que te interesa, y sobre el núcleo, y te quedas ahí en un reducto que funciona en realidad como una secta. Porque solo se alimenta y se retroalimenta de esa... Oye, pero para los mayores tampoco va a ir mal este repaso. Información básica, porque, a ver, igual podemos reciclar conceptos como dentro de la ONU, Asamblea General, Consejo de Seguridad. No sé si todos los tenemos claros, si todos nos podríamos enfrentar a un examen de esto. ¿Cómo nació la ONU? Venga, vamos a hacer un poquito de historia, Félix. Vale. Bueno, además ya sabes que me encanta. Nace en 1945, todo el mundo lo sabe, tras la Segunda Guerra Mundial, y bajo una promesa: nunca más tiene que pasar, ¿no? A veces la humanidad, esto lo hemos comentado muchas veces, Roberto, tú y yo también, ¿no? Que a bordo del precipicio es capaz de lo mejor. Además del recuerdo de la Segunda Guerra Mundial, hubo dos razones que ayudaron al nacimiento de la ONU, que son importantes tenerlas en cuenta. Una, aprendimos del fracaso de la predecesora de la ONU, la Sociedad de Naciones, que fue capaz de evitar, ya sabéis que nace entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y no evita que se produzca la Segunda. Y luego contamos con una figura excepcional que mucha gente desconoce su envergadura, que fue Eleanor Roosevelt. Ya, bueno, muchos la conocemos como la viuda del presidente Roosevelt, pero que eso es muy injusto, ¿no? Con la sombra del personaje, con la talla del personaje, reducirla a la viuda del presidente Roosevelt. Totalmente. Es un traje que le quedaría muy pequeña. Claro. Era una intelectual, una humanista y también una pionera. Sobre todo, como tú bien dices, Roberto, una mujer que rompe el molde de su tiempo y de su género, cómo que trataban de encarcelar a su género, ¿no? Cuando su marido murió, muchos pensaron que se retiraría a la esfera de su vida privada, pero aceptó representar el mandato que le hace Truman, presidente de aquel momento de Estados Unidos, de que representara a Estados Unidos en la creación de la ONU. Pensarían probablemente Truman también que iba a hacer una función simbólica. Ya. Se equivocaban. Había un comité lleno de diplomáticos hombres, la mayoría reacios a escuchar a una mujer. Y Eleanor Roosevelt demostró que no estaba dispuesta a ser una figura decorativa. Presidió el comité que redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y de verdad que hoy no nos damos cuenta. Imaginaros, poneros en 1948 que fue, ¿no? Que si fuéramos capaces de crear una declaración que sirviera para todos los países del mundo, y que, lo más importante, chicos, que no fuera solo un documento político, sino que tuviera un valor jurídico, es incalculable. Y eso se consiguió por ella. Ella decía... fijaros, si lo que saquemos de aquí, decían los diplomáticos hombres, no sirve para proteger a una niña en cualquier pueblo del mundo,
Esto no sirve para nada. Ya. Y eso pues es maravilloso. Eso me gustó, el baño de sentido común y de realidad y viniendo de una mujer, eso me gustó a todos, bueno, no gustó a casi nadie, vamos. Pues a ver si os suena, para que vamos que luego las cosas se repiten siempre, que la criticaba a los sectores más de comunista, la acusaban de comunista, de feminista, de mujer que se ponía pantalones para gobernar el mundo. Bueno, como siempre, ¿no? eso no ha cambiado nada, te acusan de lo contrario, como te incomoda, entonces es lo contrario de lo que tú crees. Efectivamente, efectivamente. Ya. Y fijaros, consiguió que países enemigos al Estados Unidos, la URSS con la Guerra Fría que ya estaba, China, el mundo árabe, América Latina, imaginaros qué contextos tan distintos, consiguieran firmar la Declaración Universal de Derechos Humanos. ¿Con qué armas? La inteligencia, saber escuchar y empatía. Ella decía, y ya termino de hablar de ella con pasión, los derechos humanos comienzan cerca de casa. Si no significan nada ahí, tampoco significarán nada en ninguna parte. Es una mujer maravillosa. ¿Y cómo se mantiene en pie este organismo del que Leonora tuvo pues tanto que ver, Félix? Pues fijaros, ¿quién lo paga? ¿Quién paga la fiesta esa? Ahí está. Aquí tenemos uno de los problemas. Con dinero de los Estados miembros, ¿y sabéis qué cuota de la tarta paga Estados Unidos? ¿Cuánto? Un 22%. O sea que si cuando Trump dice yo retiro de aquí los fondos, yo de momento Claro. aquí de UNICEF, de la UNESCO, de no sé qué, retiro de la ONU, eso es darle un bocado muy grande, ¿no? A los presupuestos de la ONU. Eso es saber que sin Estados Unidos, otra cosa que nos podamos plantear es si es justo que pague tanto, que sería un debate razonable, ¿no? Pero está claro que cuando uno deja de pagar, si paga el 22%, imaginemos que nos quitan el 25% del sueldo de hoy para mañana a nosotros, lo que nos pasaría. Ya. Bueno, seguimos adentrándonos en información, historia, porque si no, después cómo vamos a emitir el veredicto. Y sobre esto no sé si muchos de nosotros pasaríamos un examen básico sobre conceptos. A ver si nos preguntan, ¿dónde está la sede de la ONU? ¿Qué diríais? Nueva York, ¿no? Diríamos, Nueva York, la sede de la ONU. ¿Sí? ¿Todos? Sí, todos. tengo dudas. Yo también tengo dudas. Bueno, pero yo diría Nueva York. Así de entrada. Nueva York. ¿Y Félix? Hay 4 sedes de la ONU. Claro. La zona de la Asamblea General, por cierto, seguro que todos los que habéis estado en Nueva York habéis ido al edificio de la ONU de Nueva York, está en Nueva York, pero tiene otras 3 sedes, una de las cuales yo lo desconocía, Ginebra para Derechos Humanos, Salud y Refugiados, Viena para Energía Atómica y Crimen Organizado. ¿Y la que desconocías? Nairobi, para Medio Ambiente y Desarrollo Urbano. Y ¿sabéis una cosa? Se está planteando la ONU, ante la crisis financiera que está viviendo, la posibilidad de incluso trasladar la sede de Nueva York, porque es muy caro de mantener. Claro, sí, ahí todo es un poco caro. Félix, la ONU a veces se presenta como una superpotencia, pero no sé si realmente tiene este poder. Eso querían en su principio, ¿no? Pero ¿y ahora qué? Eso es. Mira, esta es una de las cosas que hablo yo con los chavales cuando voy a las universidades. La ONU no es un país de países y la ONU no puede declarar guerras, no tiene esas competencias. Lo que puede hacer el Consejo de Seguridad, fijaros qué matiz, es autorizar el uso de la fuerza para detener una agresión. Eso es lo que puede hacer. Y cuando lo hace no tiene un ejército propio. Esto lo sabemos. Entran los cascos azules, que son soldados de paz que vienen de países que se lo prestan a la ONU, por así decirlo, y que no pueden atacar, no pueden invadir, solo pueden vigilar, proteger y garantizar el fuego. Por tanto, como vemos, está bastante amputado esta finalidad. O sea, en todo caso son los países los que hacen bajo mandato de, ¿no? Porque Eso cuando es. decimos la ONU ha hecho, la ONU no actúa. A ver, son cosas diferentes, muy distintas. Efectivamente. Además, se mezclan 3 figuras, el secretario general, la Asamblea General y el Consejo de Seguridad. ¿Verdad que todo esto también nos genera confusión? Y cada uno tiene un peso distinto. El secretario general es el rostro de la ONU, su voz moral. No manda, no puede enviar tropas ni imponer sanciones. No es como un jefe de Estado o un jefe de gobierno. La Asamblea General, que sí sería una especie de parlamento del mundo, imaginaros, tiene 193 miembros y un voto
por igual por país. Sus resoluciones no obligan, pero marcan el rumbo ético. Y el Consejo de Seguridad, que siempre va a generar tanto debate, y seguro que ahora hablamos de él, que sí puede obligar, y es el que puede imponer sanciones o autorizar el uso de la fuerza. Bueno, voy a confiar una vez más, y además nunca me falla, en Adriana Morelos, que es la más aplicada del programa, igual que ayer hice con Miralles. De todo esto último, por si alguien se ha perdido, ¿cómo podría resumirlo, Adriana? A ver, yo creo que sería algo así. A ver, Félix, el secretario general es el que aconseja, la asamblea propone y el Consejo entonces ordena, bueno, cuando los gobiernos de los países le dejan. Bien, ¿no? Perfecto. Yo la ficho, Adriana, para que venga de ayuda. ¿Has visto? Oye, y los cascos azules son los que se paraban en el patio, en el colegio. Exacto. Exactamente, los pacificadores, pero que no son soldados de la ONU, sino que son soldados que se lo dejan. ¿Has visto como yo también soy aplicado? Decídmelo un poco. Muy bien, Edgar, muy bien. Te voy a poner a ti la próxima... El próximo parón de resumen te lo pongo a ti, ¿eh? A ver. Bueno, venga, vamos a abordar el tema más controvertido, cuando hablamos de la ONU. Félix, el veto, el derecho a veto, ¿qué es eso? ¿A quién implica? ¿Qué supone? Emulando a Adriana voy a decir una frase, a ver si os gusta. El veto sería como al mismo tiempo la llave y el candado de la ONU. Vale, Adriano, bien. Nos gusta. Félix Adriano. Muy bien Adrianao ahí, muy bien Adrianao. Muy bien. ¿Cómo aprendemos? A ver si sacamos entre todos los 5 países. Cinco. Va, qué bien. A ver. Son los 5 que tienen derecho a veto. Bueno, a ver, el primero Estados Unidos, Hombre, ¿no? claro. Es el fácil, vale. ¿Qué más? Venga, Edgarita, tú que estás tan aplicado. Nairobi. No. Venga, va, en serio, Estados Unidos, ¿qué más? ¿Qué país? Pues yo diría Alemania. ¿Alemania está o no? No, porque acordaros que pierde la guerra, claro. Además, en la Segunda Guerra Mundial. Claro, Francia sí. ¿Rusia? Eso es. ¿Rusia? Vale, pues entonces yo digo China. Eso es. ¿Qué nos falta? Nos falta uno. Los primos de Estados Unidos. Reino Unido. Venga. Vale, ya tenemos los 5. Iba a decir Rusia, pero digo, no puede ser. Sí, siempre, claro. Estos 5, con un solo no, pueden bloquear cualquier decisión, aunque todos los demás estén a favor. Ya, claro, son los de la partida fundacional, pero eso es un pecado original también, ¿no? Y que 5 países deciden por casi 200. Si uno de ellos dice, no, hasta que... Entonces y en uno se rompe la Putin, baraja. poca broma. Y en otro Trump. Y en otro Trump. Y dice que ya ni van a estar en la ONU, pues imagínate. Y en otro no hay presidente, ni hay se lo espera. Vale, ¿sabéis, chicos, que yo no lo sabía tampoco? Y me puse, voy a averiguar para el jueves cuántas veces se ha usado desde la fundación de la ONU el veto. El veto, o sea, ¿cuántas veces uno de estos 5 países ha dicho, che, por aquí no paso? A ver, yo os voy a dar una primera pista. A ver. Es entre 1 y 1000. Ah, vale. Buena horquilla. Desde 1946. ¿No? Desde 1946. Pues yo voy a decir una. Yo digo 3. Y yo digo, yo qué sé, 50, por decir mucho. 1, 3, 50. A mí, 72. 300. ¿Qué? Hola. 300 veces. Madre mía. 300 veces. Más de la mitad por la URSS, antigua URSS y Rusia, y más de la mitad por la Unión Soviética y Rusia. Estados Unidos lo ha usado unas 85 veces, casi siempre, qué casualidad, para proteger a Israel. Vale. Qué casualidad. El resultado, guerras congeladas, resoluciones vetadas y frustración global. Yo te iba a preguntar, oye, ¿y por qué no se elimina de una vez? Pero estoy seguro que es que alguno de ellos, claro, para eliminarlo, ellos pueden utilizar el derecho a veto. Y así va a ser a ser muy difícil, ¿no? Va a ser complicado. Claro, y fue la condición para crearla. Es decir, las superpotencias que nacen de la Segunda Guerra Mundial dicen, vale, vamos a crear un organismo, pero yo me reservo la llave para poder cerrarlo y abrirla, y si no tengo veto, me voy. Ya. Oye, Félix, ¿y esto? Es particularmente llamativo el enfrentamiento de Trump con la ONU, ¿no? Lo que decíamos, que parece que siempre está muy enfadado con la ONU, le molesta hasta que no funcionen las escaleras. ¿Es cosa solo de él o esto es algún movimiento que ya existía o que existe ahora en Estados Unidos? Porque no es del todo nuevo esto, ¿no?
Esto es lo más, mira, esto es lo que más ganas tenía que me preguntabais, porque hay mucha gente joven que piensa, qué discurso rompedor está haciendo este señor, y es más viejo que mi tatarabuela, este discurso, ¿vale? Si repasamos la relación entre Estados Unidos y la ONU de los últimos 45 años, entenderíamos muchas cosas de la actualidad. Invito a los más jóvenes de nuestros oyentes a que investiguen para que se den cuenta que lo que hoy nos cuentan es un mensaje antiguísimo, que empieza solo repasando desde los años 80, si me permitís, desde la presidencia de Reagan y Bush, siempre ha habido el mismo discurso crítico de Estados Unidos a la ONU. Los motivos, los mismos, las críticas que hacía Estados Unidos a que la ONU se metía mucho con Israel, los excesos de gasto de la ONU, la burocracia, el despilfarro administrativo y el rechazo a las políticas de medio ambiente y de desarme que Estados Unidos no compartía. Eso se lleva escuchando 45 años. O sea, que de antidisruptivo, nada de disruptivo, ni nada de nada, sino que eso enlaza directamente con el movimiento tan anclado en el sector más ultra de los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Entonces, fijaros, muy rápidamente, en los 90 Estados Unidos llega a deber más de $1.000 millones, fijaros qué ratillas, a la ONU, lo que le puso en riesgo de insolvencia. Bill Clinton, cuando llega a la presidencia, pactaron después una ley que permitía pagar las deudas a cambio de reformas de la ONU. George W. Bush, el presidente Bush, a raíz de que la ONU no valida el ataque a la invasión de Irak, después del 11S, casualmente también deja de pagar a la ONU con un montón de retrasos. Y os suena, ¿verdad? Y luego llegamos a Trump, a su primera presidencia, y ahí fue a lo bestia. Congeló, fijaros, congeló fondos para programas de derechos humanos, como por ejemplo, qué casualidad, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, la UNRWA. Redujo drásticamente las aportaciones al Consejo de Derechos Humanos, a la Organización Mundial de la Salud y a programas climáticos. Y en 2020, en plena pandemia del COVID, anunció la retirada de Estados Unidos de la OMS, dejando de pagar $400 millones. Esto es lo que hizo Trump en su primera presidencia. Oye, ya que estamos ahí, igual que te he preguntado antes sobre lo que tú puedes leer en alguna actitud, en algún comentario que te puede hacer un joven en un jurado, etcétera, ¿por qué crees que el discurso el trumpista, el de Trump ahora mismo, que no deja de ser el negacionista de toda la vida, ¿por qué crees que está calando tanto? Esta también creo, Roberto, que es una pregunta muy importante. Si ignoramos que este discurso tiene eco, cometeríamos un grave error. Yo os digo mi hipótesis, si me decís qué pensar, ¿no? Quiero distinguir entre Estados Unidos de Europa. En Estados Unidos, Trump ha cogido una bandera muy antigua, la del unilateralismo, ¿vale? Los republicanos creen que la ONU limita la soberanía de Estados Unidos. Los demócratas, por su parte, creen que el multilateralismo es la única forma de sobrevivir en un mundo independiente. Por tanto, tampoco os creáis que son unos grandes defensores de la ONU, ¿no? Pero, sin embargo, sí creen que tienen que convivir con la ONU, ¿vale? Trump, sin embargo, lo que ha hecho y ha sido muy inteligente, es que ha cogido el discurso de despreciar a la ONU para hacer espectáculo con un discurso aparentemente disruptivo que conecta con una gran parte de la sociedad que está enfadada porque la vida cotidiana tiene problemas. Sí, es mucho más acentuado allí, pero que no es una actitud o un discurso que venga solo desde Washington, ¿no? Desde Estados Unidos. Eso es. Y en Europa, ¿qué pasa? En este enfado general que todos tenemos, que además en mi opinión, muchos gobiernos europeos están cansados de la parálisis del Consejo de Seguridad, de su incapacidad para actuar en conflictos actuales. ¿Qué está pasando en Ucrania? ¿Qué está pasando en Gaza? ¿O que se escuche a dictaduras en la Asamblea General votando sobre derechos humanos, pues con una hipocresía enorme, ¿no? Y otros en Europa, y lo estamos viendo también, están renaciendo discursos que propugnan la vuelta a lo nacional, que incluso propugnan la desaparición o la limitación de la propia Unión Europea también, ¿no? Entonces, yo creo que está
este conjunto de cosas. Se están aprovechando, desde luego, en esta sociedad desesperanzada, como decíamos antes, del descrédito que han tenido aquellos que no les han protegido, ¿no? Quiero decir, al menos hace espectáculo de ese discurso que va dirigido a su gente que siente esto, pues el trumpismo y todos esos movimientos reaccionarios. Oye, pero ¿y esto si está planteado? Hoy era el primer día, el de preámbulos, para entendernos, para saber de qué estamos hablando cuando tengamos después que emitir un veredicto, pero que si lo vamos a plantear como un juicio la próxima semana, ¿qué nos espera, Félix? ¿Qué vamos a hacer? Yo haré de fiscal. Claro. Vaya, hombre. Está muy bien traído. Sí. Qué sorpresa. Digamos que no va a haber abogado defensor. Vamos no a ver. sobreactúes, ¿eh? Y os intentaré que analicemos las críticas de verdad, por qué están, los puntos a favor, luego haré un dictamen y vosotros decidiréis. Vale. Pero tú tienes que hacer un alegato a favor o en contra como fiscal. Sí, ¿o cómo es eso? yo haré un alegato. Alegato. Yo creo que ya sabéis qué alegato voy a hacer, pero voy a guardarme un poco la sorpresa. Vale. Pues nada, yo imagino que todos los oyentes que quieran... Estoy pensando a ver de qué manera pueden participar de forma activa la próxima semana los oyentes, ¿no? Para que estaría bien. Cuando escuchemos tu alegato, pues vemos si podemos poner una encuesta del tipo a favor de FEL o a favor de la ONU o en contra del alegato. Ya veremos para que puedan participar. No nos puedes dar ni una pista todavía, Félix, para ver en qué sentido es. Si me tiras de la lengua. Vale, nada. Félix Martín, fiscal, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, amigo. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer, chicos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ya imagináis, ¿no?, qué alegato va a hacer Sí, Félix. sí. ¿Va a seguir apostando por la ONU o no? Yo creo que lleva tatuado Eleonora Roosevelt, ¿no? Ya. Oye, que se nos Entonces, ha nosotros tenemos que hacer papelicos en plan uno en contra o cómo. No. Vale. Yo creo que no Lo tenemos que le gusta a él un papel también, ¿eh? Esto no es un debate de No, televisión. yo qué sé, Jolín. Yo quería... No, pero es cierto que en muchos debates se reparten los papeles. En Sí. muchos debates de los medios se reparte. Ahora ya no hace falta porque el periodista de turno que va a la mesa de política del programa, que hay muchísimos de formato, pues ya además se le ve llegar y escribir con la bufanda puesta del partido. No hace falta. Sí, además no que hace es falta fácil que nos porque los pongan. ponen a unos a un lado de la mesa y otros a otro y ya no te sorprende. 2-2, 3-3 y te sorprende algún día, pero poco más. Como ya sabes de qué lado va, ya está. Yo en otra emisora que no es esta, y esto es cierto, escuché una vez: oye, tú dime si tengo que meterme con Griezmann o defenderlo. Sí. Bueno, y acuérdate de los talk shows de los 90, principios de los 2000. Sé de lo que hablo, cuando se repartían los polemistas, se llamaban polemistas, entonces pues antes en la sala de reuniones decía, pues tú vas a defender esto, tú vas a defender lo otro, y a veces se levantaban para ir contra un argumento que todavía ni se había dicho, pero porque venían ya toreados. Protesto, no me gusta nada lo que ha dicho este señor. Bueno, pues nada, la próxima semana eso, ahora enseguida las noticias y después Más y Amanece. Si amanece, nos vamos. Cadena SER. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.